Mentirosos compulsivos, ¿de qué forma heroica sacrificaron su vida para salvar a alguien? Historia 1. Ahí estaba, atrapado contra la pared del acantilado, rodeado por al menos 3 docenas de soldados armados con prototipos de rifles Gauss y montando canguros blindados, preparados para cualquier eventualidad. No había tiempo que perder, sabía que debía actuar con rapidez o mi amigo más cercano, aquel que conocí en un gulag ruso hace décadas, sería capturado. O peor, enviado a un destino sin regreso, con una mezcla de precisión y valor. Salí disparado desde la parte trasera de mi avión de carga, al volante de mi preciado Jet O-40. Aprovechando los propulsores incorporados, me lancé directamente hacia ese ejército desquiciado. Justo antes de alcanzarles y quedar envuelto en llamas, activé mi escudo ligero especial para cubrir a mi amigo, protegiéndolo del enorme estallido causado por las celdas nucleares personalizadas de mi Jet E-40. Historia 2. Cuando estábamos en la secundaria, mi amigo y yo cruzábamos la calle camino a casa. Normalmente íbamos caminando tranquilos, pero ese día estábamos jugando a las escondidas mientras caminábamos. Mi amigo, a quien llamaremos Jason, me había tocado y salió corriendo hacia la calle para que yo no pudiera alcanzarlo y devolverle la tocada. El problema es que Jason no se fijó en el tráfico que venía. Aunque vio el carro acercarse, simplemente se quedó paralizado. En ese momento yo decidí que tenía que actuar rápido. Corrí hacia él y lo empujé justo a tiempo para sacarlo del peligro. Pero, aunque logré salvarlo, el carro me rozó la pierna y una parte de mi torso inferior, lo que terminó causando una fractura en mi columna. Los doctores me dijeron que probablemente no volvería a caminar, aunque me recomendaron hacer terapia física. Y fue justo eso lo que hice. Todos los días durante 4 años me dediqué a hacer terapia para reaprender a caminar. Historia 3. No suelo exagerar la verdad, pero una vez entregué parte de mí mismo, 2 riñones y un hígado para salvar a mi esposa, que enfrentaba un cáncer en una etapa crítica. La operación fue larga, y yo ya me había preparado para la posibilidad de perderlo todo, para aceptar que podría ser mi último suspiro. Sin embargo, contra todo pronóstico, lograron salvarla con apenas un riñón y el hígado, mientras el otro riñón volvió a su lugar. Desde ese día, la vida nos ha regalado una segunda oportunidad, una verdadera bendición. Cuando mi esposa volvió a la vida y comprendió hasta dónde llegué por ella, me sorprendió con un gesto lleno de complicidad. Una especie de tarjeta libre para esos momentos especiales, en los que puedo pedir lo que mi alma y mi cuerpo anhelen cuando quiera. En esencia, significa encuentros sin restricciones, con juegos y compañía, tal como me gusta. No me considero un héroe, solo hice lo que cualquiera haría si estuviera en mi lugar. Historia 4. Un día iba volando en ala delta camino al trabajo, preguntándome en dónde demonios iba a estacionar, cuando de repente vi a un grupo de monjas allá abajo, torturando a unos lindos gatitos indefensos. Les estaban haciendo escuchar poesía Bogon. Sin pensarlo, empecé a dar vueltas en círculos por encima mientras marcaba a las autoridades. Pero, de alguna manera, las monjas lograron ver mi ala delta rosa neón y empezaron a dispararme con esos benditos ballestas que siempre cargan. Mientras caía en espiral hacia lo que parecía mi muerte segura, me tranquilicé al darme cuenta de 2 cosas. Primero, que las autoridades ya venían y seguro rescatarían a los gatitos. Y segundo, que al menos no tendría que preocuparme por encontrar dónde estacionar el ala delta en Starbucks ese día. Historia 5. No vas a creer lo que me pasó, pero básicamente mi jefe estaba golpeando a mi hijo con todo su enojo. Estaba furioso porque mi hijo no quiso unirse a la empresa, después de que le ofrecieron todo el poder que pudiera desear. Me quedé unos minutos pensando mientras veía a mi hijo gritar de dolor, papá, y temía que lo mataran. Entonces, me acerqué con decisión a mi jefe. Delta me atacó un poco. Qué tipo tan desagradable. Lo agarré y lo lancé por una barandilla. Caí al suelo jadeando, y mi hijo me tomó y me llevó a su auto. Me quitó el casco. Trabajo en una obra. Esta es la segunda vez que construyen este edificio. La primera la derribaron un grupo de manifestantes. Estoy exhausto, y cuando miro a los ojos de mi hijo sé que no voy a salir adelante. Le digo, ahora, ve hijo, déjame aquí. Pero él se niega, me dice que voy a estar bien, que va a salvarme, y sé que de alguna forma ya lo hizo. Qué mala empresa para la que trabajaba. Siempre me advirtió que era un desastre. Dile a tu hermana que tenías razón, le digo antes de perder el conocimiento por el cansancio. En resumen, yo salvé la vida de mi hijo, y él salvó la mía, más o menos. Historia 6. Caminaba por una calle bajo la lluvia, con mi fedora empapando el abrigo, cuando vi a esa chica impresionante, a quien de inmediato respeté como persona, siendo acosada con insistencia por un tipo con aire de hermano de fraternidad.
enfundado en una chaqueta de equipo escolar. El hombre no cesaba de lanzarle sus torpes frases de conquista, como, «Eres un ángel, porque siempre he querido estar con uno». De repente, la tomó del brazo y ella se vio aterrada. «Suéltame», gritó. Fue entonces cuando supe que debía intervenir. Mis manos buscaron rápido mi katana, pero sentí que ese tipo no merecía un desenlace tan sencillo. En lugar de eso, metí la mano entre mis omóplatos y saqué los nunchakus que llevaba guardados. Luego quité mi fedora y dejé caer mi coleta rubia libre por la espalda. Con un giro ágil, saqué mi hachimaki y me lo até en la cabeza para mantener el cabello fuera de mis ojos. «Suéltala», gruñí, lanzándole una mirada feroz con el ceño fruncido. El tipo, sorprendido, me contempló con temor, pero pronto recuperó la compostura. Asintió sin pronunciar palabra hacia las sombras y, de repente, surgieron 30 de sus secuaces. Describir la batalla sería extenso, pero basta decir que en pocos minutos quedé mano a mano con mi adversario, rodeado por los cuerpos de sus cómplices. Entonces sentí un pinchazo agudo en el pecho. Miré hacia abajo y vi un dardo cubierto de una sustancia paralizante que me había disparado desde un tubo oculto en su zapato. Sonrió con crueldad y soltó una carcajada cargada de maldad. Supe que tenía solo unos momentos antes de que aquel veneno se llevara la vida. Con un movimiento rápido y preciso hice lo necesario. Mientras la luz se apagaba en mis ojos, tuve el consuelo de ver su rostro arrogante mirando hacia arriba desde el suelo, atravesado por mi shuriken. Cuando mi visión se extinguió por completo, la chica cuyo nombre jamás supe se lanzó sobre mí entre lágrimas. «Mi héroe, mi héroe». Historia 7. No lo vas a creer, pero ahí estaba yo, un simple técnico en reparación de misiles en vuelo, viviendo como suelen hacerlo todos los militares, en el lujo más absoluto. De repente, suena la alarma, una señal que no se había escuchado desde Pearl Harbor. Los norcoreanos habían lanzado sus misiles nucleares contra los malditos Estados Unidos de América. No podía contener la emoción mientras salía del jacuzzi, donde estaba rodeado de famosas, espectaculares y conejitas de Playboy porque, vamos, ¿qué general de 6 estrellas no tiene un jacuzzi lleno de mujeres hermosas las 24 horas, verdad? Cuando finalmente llegué al cuartel general tras correr 10 kilómetros cargando con 225 kilos de equipo bueno, estaba un poco perezoso y no quise llevar mucho peso. El propio presidente me informó que todos los demás técnicos de reparación en vuelo habían sido eliminados por clones ninja de Kim Jong-un, conocidos en el argot militar como ninjongs. Yo era el único que podía salvar al país. Lo que no sabía era que, gracias a mis habilidades superiores, ya había neutralizado al ninjong que me había atacado en sueños. Así que solo me quedaba una opción: montarme en mi misil antibalístico ABM y prepararme para despegar. Los primeros 49 misiles fueron pan comido. Cada vez que mi ABM impactaba uno, solo tenía que repararlo según lo enseñado durante el entrenamiento. Pero justo después de neutralizar el misil número 49, cuando iba de regreso a casa, recibí una llamada del presidente. Obviamente, ¿quién más tendría el valor de llamarme en medio de una misión así, para decirme que lo peor estaba por venir? Kim Jong-un en persona había llegado al frente montando una réplica del Fat Man, ese mismo artefacto apocalíptico, y se dirigía directo hacia mí. Seguí mi entrenamiento, regresé con mi misil sabiendo que probablemente sería mi último vuelo. Sabía que no podría vencer a ese Fat Man. Aunque fuera una réplica, seguía siendo el arma más letal jamás construida. La batalla duró 7 días y 7 noches allá en la estratosfera. Pero reparar un misil en pleno vuelo es un trabajo agotador. Y yo ya estaba rendido, mientras que aún no mostraba ni un ápice de cansancio. Entonces hice lo único que podía: sacrificarlo todo. En lugar de usar mi última energía para reparar mi misil, salté hacia el Fat Man, consciente de que tenía solo unos 6 centésimos de segundo antes de que Kim Jong-un me notara y comenzara el combate cuerpo a cuerpo, rompiendo el juramento sagrado del credo del técnico en reparación de misiles en vuelo. Usé mis habilidades para desactivar su bomba. Sabía que aquello iba a terminar en una explosión terrible, como nunca antes se había visto, pero lo hice por mi país, cumplí con mi misión. La explosión fue tan enorme que se pudo ver desde las costas de Hawái, a miles de kilómetros de distancia. Claro que no miré. La gente con estilo nunca observa las explosiones que provoca. Mientras caíamos al océano, apenas consciente, me di cuenta de que Kim aún estaba vivo, así que hice lo único que podía para asegurar el destino de América. Le apliqué un full Nelson en pleno aire. Al tocar el agua casi perdí el agarre, pero sabía que debía sostenerme a toda costa. Nos hundimos hasta el fondo de la fosa de las Marianas, donde finalmente ambos nos quedamos sin aire.
Morí con una sonrisa, porque sabía que esa era, sin duda, la única forma en que todo podía terminar. Historia 8. No manches, ahí estaba yo, año 30 después de Cristo. Ya llevaba años vagando por todo Medio Oriente y, la verdad, conocía mucha gente increíble. Mis 12 amigos eran lo mejor, pero todo el tiempo mi papá me repetía: hijo, tienes que purificar los pecados de la humanidad, ¿sabes? Bueno, dejando de lado los detalles aburridos, terminé molestando a un montón de gente con mis enseñanzas, de verdad, una cantidad impresionante. Yo solo estaba tratando de esparcir buena onda, ¿sabes? Pero no, me arrestaron, me metieron a la cárcel y me dijeron: te vamos a crucificar. Y yo estaba como, ¿qué demonios? Entonces me hicieron cargar esa cruz gigante de madera por todo el pueblo, todo el rollo. Y luego, me clavaron en esa cosa, ¿puedes creerlo? Hacer todo eso solo por amor a la humanidad. Ahí estaba yo colgado pensando: papá, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué? Y él me dice: tienes que hacerlo, va a salvar a la humanidad del infierno. Bueno, ni modo. Al final, ese sacrificio sí salvó a la gente, así que supongo que estuvo bien. Historia 9. Me defendí con determinación para proteger a una fila de pequeños pingüinos huérfanos. No lo dudé ni un instante, simplemente supe que debía actuar. Saqué mi parte íntima, la tomé con fuerza, apunté el arma justo debajo de la cabeza y accioné el mecanismo. Poco recuerdo después de eso, solo la imagen de un pingüino bebé intentando ayudarme, aunque terminó entre las manchas de mi propio líquido vital. Bueno, quizá no fue la manera más ortodoxa de prestar auxilio, mejor dejémoslo así. Después, una mamá pingüino me agradeció de un modo muy especial por salvar a su futuro hijo adoptivo. Luego desperté en el hospital, donde me realizaron una cirugía para colocarme una prótesis mecánica. Para cerrar con broche de oro, firmé el trasero de Obama y él lo convirtió en un tatuaje. Una locura total. Historia 10. Una vez, mientras atravesaba Estados Unidos corriendo, me detuve a mitad de camino sobre el puente Golden Gate. Allí, una niña pequeña había llegado hasta la barandilla y se tambaleaba peligrosamente cerca del borde. La vi y supe al instante que estaba a punto de caer. Su mano se resbaló del pasamanos, y justo entonces vi el terror absoluto reflejado en su rostro. Sus brazos extendidos, intentando agarrar algo que no estaba, y sus coletas doradas flotando en el aire. En ese momento corrí los últimos 15 metros que nos separaban. Me lancé sobre la barandilla y con los brazos bien extendidos usé la última fuerza que me quedaba para arrojarla de vuelta a salvo al puente. Mientras caía hacia mi muerte, vi cómo el pánico desaparecía de sus ojos, reemplazado por una calma profunda y una mirada de agradecimiento. Al final supe que valió completamente la pena. Porque esa niña crecería para curar el cáncer y acabar con el hambre en el mundo. Pero yo no veo todo eso, solo veo a aquella pequeña con coletas que necesitaba que la ayudara. Edito para aclarar palabras y recordar la importancia de ser más humilde. Historia 11. No todos los días conduzco mi camión de oxígeno cerca de la clínica de asma. Pero los silbidos que venían desde dentro eran tan fuertes que vibraban las ventanas, así que tuve que hacer algo. Bajé lo más rápido que pude y conecté la manguera de oxígeno al costado de la clínica. Y en cuanto lo hice, dejaron de escucharse esos pitidos. Sin embargo, el nivel de oxígeno en el camión cayó por debajo del 75%, y mis jefes de Monsanto Oxígeno S.A. no se lo tomaron nada bien. Desde su oficina, presionaron el botón de apagado de emergencia y comencé a perder energía de forma inevitable. Mientras el mundo a mi alrededor se oscurecía, aún pude arrastrarme con todas mis fuerzas para salvar a un último gatito atrapado en una trampa para osos que un cazador había puesto ahí, diseñada para atrapar a personas con asma. Cuando me encontraron y vieron mi camión todavía conectado a la clínica de asma, comprendieron lo que había hecho. Sin dudarlo, me inmortalizaron en bronce antes de que desapareciera por completo. Todavía estoy ahí, como estatua, recordando mis heroicas acciones. Historia 12. Ahí estaba yo, sujeto con cinta adhesiva al inodoro. Empecé a sentir un fuerte ardor en la zona y las piernas entumecidas. Solo me quedaban 3 minutos para que la mayonesa estuviera lista. Y no tenía ni una herramienta a la mano. Con pura astucia y habilidad me transformé en un hábil cangrejo ermitaño. Logré liberarme de las ataduras y me dirigí directo a la guarida del malvado conde Chocula. Irrumpí en su sala de control y exclamé: «Ya no formarás parte de un desayuno equilibrado». En ese instante, activé el láser satelital que redujo por completo el recinto, eliminando a todos los que había dentro. Escribo esto con mis últimas fuerzas antes de convertirme en un espectro inquietante.
Quiero que todos sepan que el capitán Dick Richards salvó a millones de niños del peligroso destino de la diabetes. Hagan correr esta historia, no permitan que mi legado se desvanezca. Nos vemos en la próxima, amigos, y no se olviden de estudiar. Paz. Historia 13. Mi equipo siempre decía que tenía un estómago de hierro y que podía comer cualquier cosa. Pues, un día mientras estábamos de patrulla, nos emboscaron. Antes de que pudiéramos neutralizar al insurgente, logró lanzar una granada justo al lado de dos de mis mejores amigos. No había tiempo para hacer nada más. Sin pensarlo, abrí la mandíbula de par en par y me tragué la granada de un solo golpe. Era eso o quedarme a ver cómo mis compañeros caían en ese instante. Me encontraron horas después, en un campo a unos 16 kilómetros de distancia. Estaba gravemente herido y, técnicamente, llevaba ya un tiempo sin vida. Al parecer, ese estómago de hierro soportó la explosión, pero la fuerza de la granada me expulsó de una manera violenta. Me lancé como un cohete. Resulta que alcancé tanta altura que hasta me detectaron en el radar de una base aérea cercana y enviaron un helicóptero a buscarme. Cosas que pasan, ¿no? Increíble pero cierto. Historia 14. Doné un riñón para salvar la vida del comediante Richard Lewis, pero morí durante la operación. Cuando llegué al cielo, me recibieron dos ángeles, Dustin Hoffman y Sacha Baron Cohen. Pero estaban bastante molestos conmigo porque accidentalmente había dejado un DVD detrás de una credenza. Se enojaron tanto que me sacaron del cielo a patadas. Y de repente volví a la vida en mi cama del hospital. Lo más extraño fue la reacción de mis amigos. Ellos habían sido testigos de mi muerte, pero cuando me vieron vivo, no parecieron muy felices. Ya se estaban repartiendo mentalmente los millones de dólares que había ganado creando un popular programa de televisión sobre nada. Fue todo muy surrealista. Historia 15. Es difícil hablar de esto. Cuando era más joven, un río violento me arrastró lejos de casa. Todo comenzó por culpa de un niño sin hogar que nos tenía aterrorizados a mi familia y a mí. Nos quitaba la comida y mi papá estaba decidido a alejarlo. Lamentablemente, el niño desapareció antes de que pudiéramos hacerlo nosotros, pero un día volvió. Estaba robando comida otra vez, así que intenté alejarlo. De repente, perdí el equilibrio y caí al río. Desperté en un lugar desconocido, frío, herido y lleno de miedo. No tenía idea de cómo volvería a casa. Creo que él también fue atrapado por el río. Le dije que se fuera, pero después me llevó comida y me protegió de una serpiente. En poco tiempo comencé a confiar en él. La verdad, se sentía bien tener compañía. Pasaron unos días y ya estábamos cerca de casa cuando el clima se puso muy feo. Una inundación repentina nos sorprendió y fue terrible. El niño quedó atrapado dentro de un tronco hueco arrastrado por la corriente. Y justo cuando se acercaba la fuerza del agua, salté con todas mis fuerzas para sostenerlo firme en mis brazos. La corriente nos llevó hacia una cascada y caímos al vacío. Milagrosamente, ambos salimos ilesos y regresamos sanos y salvos. Me aseguré de que el niño fuera adoptado por una familia que realmente lo quisiera. Al final, no era tan malo, se merecía lo mejor. Y así fue como yo, Arlo el apotasaurio, dejé mi huella. Historia 16. Vaya, esto me remonta a aquella vez en que Shia LaBeouf, la estrella principal de Transformers, y yo estábamos recaudando fondos para los cangrejos sin hogar en la bahía de Whidbey. Habíamos estado aprovechando el carisma inmenso de Shia para convencer a la gente del pueblo de que aportara su valioso dinero en nuestros botes de recolección. De repente, una mujer local que se hacía llamar Eso quedó tan prendada por la presencia de Shia que no dudó en exigir, digamos, una atención muy especial en ese preciso instante. Shia, para su crédito, intentó desactivarla solo con su mirada intensa, pero eso parecía tener un carácter indomable, salvaje y firme que no cedía fácilmente. Noté cómo la ansiedad comenzaba a corroer a Shia. Su acostumbrada calma imperturbable empezaba a resquebrajarse, y me lanzó una mirada lateral como implorándome que interviniera. Nunca le he fallado en todas nuestras aventuras, así que reuní coraje y me puse manos a la obra. Puse en juego mis habilidades de teatro zen tántrico, con un toque de danza interpretativa para distraer a Eso. Me entregué por completo, moviéndome con gestos exagerados que captaron la atención de toda la multitud de Whidbey. Shia estaba impresionado. Eso estuvo a punto de llevárselo a su refugio, como si fuera un súcubo del norte, pero justo cuando ella soltó a Shia y se dirigió hacia mí, la multitud lentamente abrió paso, dejando vía libre para que ella llegara hasta donde yo, ya agotado, estaba. Al posar sus manos sobre mí, sentí una descarga que recorrió nuestro cuerpo. Con su agarre más firme, miré hacia Shia, quien ahora estaba de rodillas, quebrado por un llanto silencioso. Los botes de recolección yacían tirados en el suelo.
y todo el dinero que habíamos conseguido estaba siendo arrebatado por jóvenes locales. Parecía que los cangrejos de Whitby seguirían desamparados por un tiempo más. El agarre de eso se volvió más fuerte y sentí que la conciencia me abandonaba. Con mis últimas fuerzas alcancé a susurrarle a Shia: no te olvidaré nunca, chico hermoso. Si te ofrecen otra película de Transformers, tienes que aceptarla, ¿me oyes? Tienes que hacerlo. Al exhalar mi último aliento, casi ni percibí que eso desplegaba alas y comenzaba a elevar mi cuerpo hacia el cielo de Whitby. Mi última imagen de Shia fue la de un hombre destrozado. Un hombre que siempre dio todo por todos, y cuyo amigo, confidente y me atrevo a decir, amor, estaba siendo arrebatado justo en su momento de mayor necesidad. Aunque, para no perder la gracia, solté una pequeña liberación por la presión acumulada, y créanme, eso no la esperaba para nada, jaja. Y así cerramos este capítulo de Reddit. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora, ayúdame a decidir el futuro del canal. ¿Qué hilo o tema de Reddit te mueres por ver en un próximo video? Déjame tus sugerencias abajo. No olvides dejar tu like y si aún no lo has hecho, únete a la comunidad suscribiéndote, estaré leyendo sus ideas. Nos vemos muy pronto.